Buenos días, mis hermanos. Buenos días a los que están conectados por internet. Hoy tuvimos problemas con la transmisión en YouTube, pero en 8 días se corrija. Pero ya mañana estaremos subiendo la prédica a YouTube. Vamos a seguir con la sexta parte de la serie La Biblia y la Prosperidad. Nos faltan varias enseñanzas de este tema, pero por lo pronto hoy vamos a ver la segunda parte del tema, ¿qué es la prosperidad bíblicamente? Tenemos que venir a la Biblia para tener un concepto claro de qué es la verdadera prosperidad. Hace 8 días vimos 2 significados de la palabra prosperidad en el Antiguo Testamento y los vamos a recordar porque estos significados, mis hermanos y mis hermanas, nos dan claridad de cuál es la prosperidad bíblicamente, de la prosperidad que viene de parte de Dios y es la que anhelamos como sus hijos. El primer significado lo vimos en la vida del siervo de Abraham al buscar a la esposa, a la futura esposa de Isaac, y también lo vimos en la vida de José, y recuerdo unos versículos de la vida de José para que recordemos el primer concepto de lo que es prosperidad bíblicamente. Dice Génesis 39:1, no sé si me puedes subir un poquito el volumen, ahí se oye, siento que me estoy esforzando mucho a la ganancia tantito, a ver, ¿ahí se oye bien? ¿Se oye bien? ¿No se oye bien? Sí se oye bien. Bueno, entonces dice Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón ¿qué? Próspero, y estaba en la casa del egipcio. Aquí en la vida de José sucede lo más importante que puede suceder en tu vida y en la mía. Dice aquí que Jehová estaba con José. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, es lo más importante que puede suceder a nuestras vidas. Al tener una relación con Él a través de Jesucristo, Dios está con nosotros. Por eso dice aquí que fue varón próspero. Y dice la palabra de Dios, y lo vimos hace 8 días, que pasó durísimas pruebas. Hasta aquí ya había sido vendido como esclavo. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. Esa palabra prosperar, ¿recuerdan qué significa? Saleach, del hebreo, empujar hacia adelante. A pesar de las duras pruebas que estaba pasando, Dios estaba con él haciendo ¿qué? Empujándolo hacia adelante. Significa también llevarlo hacia la verdadera prosperidad, guiándolo Dios a su perfecta voluntad. Entonces, era Dios quien lo estaba empujando a sus planes y propósitos. ¿A los planes y propósitos de quién? De Dios. Tú y yo debemos aprender a saber cuándo es Dios empujándome a sus planes y propósitos o soy yo, es mi carne. Porque la palabra de Dios es muy clara. ¿Saben cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? La Nueva Traducción Viviente dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Son planes para qué? Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una ¿qué? Una esperanza. Y sabemos que el cristiano, obviamente Dios nos bendice, nos guarda en esta tierra, pero tenemos un futuro y una esperanza que es con Cristo el Salvador en la eternidad. Amén. Hacia allá finalmente Dios nos está empujando. Entonces,
prosperidad número uno es que Dios nos empuja hacia adelante, hacia sus planes y propósitos. La segunda palabra la vimos en la vida de Isaac, lo recuerdo rápidamente. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue ¿qué? Prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Veíamos dos cosas importantes. Primero, ¿quién lo bendijo? Dios. Y luego, ¿quién lo prosperó? Dios. Esa prosperidad era producto ¿de qué? De la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es cuando Dios, la palabra Barak significa nos hace dichosos, bienaventurados. Entonces, hay gente, les decía yo hace 8 días, que puede ser próspera, pero sin la bendición de Dios. Y aquí Isaac dice muy claramente que Dios lo bendijo y fue prosperado. ¿Por qué lo bendijo Dios? Leíamos en Génesis 26:2 y el versículo 3 que Dios le dio una serie de instrucciones de dejar una tierra e irse a una tierra que Dios le había dicho. Y en el versículo 6 de Génesis 26 dice que Isaac habitó en Gerar, es decir, Isaac que obedeció. Entonces, ¿cuál es la razón de la bendición de Dios a Isaac? La obediencia. Y en su obediencia Dios lo bendijo, y dice Génesis 26, 12 y 13 que el varón se enriqueció y fue prosperado. Aquí la palabra prosperar significa aumentar, avanzar, crecer. Es cuando Dios te hace aumentar, crecer, avanzar espiritualmente y también en su soberanía materialmente. Entonces, vemos pues claramente que Isaac fue bendecido y prosperado, porque puede haber bendición sin prosperidad, o puede haber prosperidad sin la bendición de Dios y prosperidad con la bendición de Dios. ¿Recuerdan Eclesiastés 6:1? Vean lo que dice Salomón. Hay un ¿qué? ¿Qué dice ahí? Hay un mal. ¿Hay un qué? Un mal. ¿Cuál es ese mal debajo del cielo y muy común? Versículo 2, fíjense cuál es ese mal. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da ¿qué? La facultad de disfrutar de ellos. ¿Ya vieron? Puede haber personas que prosperan, que son ricas, que no les falta nada, pero sin la bendición de Dios no tendrán la facultad de ¿qué? De disfrutar de ello. Entonces, mucha diferencia entre ser prosperado y ser prosperado con la bendición de Dios. Porque hay gente que prospera con engaños. Veíamos Jeremías 5:26 que dice: porque hay en mi pueblo hombres malos, que acechan como cazadores de pájaros, que ponen trampas para atrapar a los demás, llenan sus casas de objetos robados, como se llenan los de pájaros las jaulas. Así se hicieron ¿qué? Poderosos y ricos. Y dice el 28, ya en la versión Reina Valera: se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de lo malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron ¿qué? Prósperos. ¿Pero a causa de qué? Del engaño. No castigaré, dice el 29, esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Ahí se usa la misma palabra que con José, que es empujar hacia adelante. Pero ¿quién se hizo próspero? Veíamos ahí que dice que ellos se hicieron prósperos. Es decir, una prosperidad sin la bendición de Dios. Entonces, dos significados de prosperar vimos hace 8 días. Empujar hacia adelante, que Dios te empuje, te lleve a sus planes y propósitos, aún a pesar de pruebas y dificultades. Y número 2, prosperar también significa hacer crecer, aumentar espiritualmente y aún
materialmente. Vamos a ver hoy por lo menos 4 significados más de prosperidad, para que tengamos claridad cuál es la verdadera prosperidad y no andemos como los del mundo anhelando la prosperidad meramente material, la prosperidad que ofrece el mundo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto. Para nosotros es la Biblia, ¿ven? Y las pondréis por obra. ¿Para qué? ¿Para qué debemos guardar las palabras de este pacto y ponerlas por obra? Para que prosperemos ¿en qué? En todo lo que hicieres. Honestamente, ¿cuántos quieren prosperar en todo lo que hagan? Yo creo que todos. Pero de entrada hay una condición aquí. ¿Cuál es la condición para esa prosperidad? Que ahorita vamos a ver qué significa. Pero ¿cuál es la condición para que haya esa prosperidad? Guardar y poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar? ¿Saben qué significa guardar la palabra de Dios? No significa que agarres tu Biblia hoy en la tarde y la guardes en el cajón. La palabra guardar significa atesorar, cuidar de cumplir, proteger, vigilar, estar atento. Cuando yo atesoro la palabra, la protejo, la guardo, la atesoro como lo que es lo primero que me pide la palabra de Dios. Pero no solo me pide guardarla, sino me pide ¿qué? Ponerla por obra. Y ponerla por obra es ¿qué? Obedecerla. Entonces sí, ahí es cuando viene la promesa, pero lo que Dios nos está pidiendo es guardar, atesorar y poner por obra la palabra de Dios. Porque si no, ¿saben qué pasa si conocemos la palabra de Dios y no la ponemos por obra? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 22 de su carta, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si yo vengo a la palabra de Dios y tuvimos una serie en la familia y le hablamos a los padres y le hablamos a los hijos con la palabra y a los esposos y a los empleados y a los que son jefes, si yo oigo la palabra y digo, bueno, ya tengo todo este conocimiento y no la hago, no soy hacedor, me estoy engañando. Lo que yo aprendo de la palabra de Dios, si solamente lo oigo, me estoy engañando. Amén. Y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabemos qué conozco de la palabra de Dios y qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo. Cada uno sabe si se está engañando. Pero regresando a Deuteronomio 29:9, hay una promesa, pues, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Quién va a prosperar en todo lo que haga? El que guarda y obedece la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es prosperar ahí? Esto es interesantísimo. Aquí la palabra prosperar es una palabra hebrea sakal que significa inteligencia, significa sabiduría, prudencia, entendimiento, cordura, saber actuar en cada circunstancia. Si yo obedezco la palabra de Dios, si yo atesoro la palabra de Dios, Dios me va a prosperar. Es decir, Dios me va a dar ¿qué? Sakal, inteligencia, sabiduría, prudencia, entendimiento, cordura. ¿Ya vieron qué significado? Alguno leerá este pasaje y dirá, Dios me va a hacer rico si yo guardo y obedezco la palabra de Dios. No, no dice necesariamente eso. Dice que Dios te va a dar ¿qué? Inteligencia, entendimiento. Eso es prosperar en la Biblia. Que Dios me dé sabiduría para actuar en cada circunstancia. Eso es ser un hombre próspero. Eso es ser una mujer próspera. Ahora,
Ahorita vamos a ver más de esto, pero vean el antecedente, Deuteronomio 29:1. Vean lo que Dios le dice a su pueblo. Estas son palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dios los había sacado de una manera milagrosa de Egipto. Versículo 3: las grandes pruebas que vieron nuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero vean lo que dice el 4: pero hasta hoy no os ha dado corazón, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón. ¿Para qué? Para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué no les había dado Dios? Sacal, inteligencia, entendimiento, sabiduría, prudencia. Hasta ese momento, y dice el versículo 5: y los he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies, no habéis comido pan, ni recibiste vino y sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Saben qué es lo más importante en una persona? Saber quién es Dios. Tú pregúntale a la gente allá afuera quién es Dios, y cada una te va a dar un rollo de lo que para él es Dios. Aún a veces le preguntas a cristianos y por falta de conocimiento de la palabra de Dios tienen ideas equivocadas de Dios, pero solo Dios es el que nos puede dar conocimiento, inteligencia para saber quién es Él, para conocerle, para conocer al Dios de la Biblia. Y le recuerda a Moisés en el 7: y llegaste a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesboná, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra, la tierra que Dios les había prometido, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Y entonces viene el versículo 9 que leíamos hace un rato: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Y qué significa prosperar aquí? Que Dios me dé inteligencia, sabiduría, actuar con cordura, actuar con prudencia en la vida diaria, en la vida cotidiana. Pero aún miren, aquí Dios les ha dado la tierra prometida. ¿Qué necesitaban para vivir en esa tierra, en esa incluso abundancia de leche y miel que les había dado? Sabiduría, inteligencia, entendimiento, prudencia, cordura. ¿Saben que muchas veces en la vida diaria nos falta esto? Muchas veces nos falta tener la sabiduría que viene de Dios para actuar con cordura, con prudencia, que si Dios te bendice materialmente, administres lo que Dios te da. ¿Cómo? Con sabiduría, con prudencia, con cordura. Si Dios te ha bendecido con bienes materiales, necesitamos sabiduría, necesitamos ser prosperados por Dios, es decir, que Dios me dé inteligencia, sabiduría y prudencia para administrar lo que Él me ha dado. Hagamos una reflexión, cada uno delante de Dios. ¿Cuántos aquí han tenido o tienen hoy una situación económica de bonanza? Es decir, tengo para mis necesidades básicas y tengo aún un excedente. La pregunta es, ¿hemos tenido sacal, prudencia para administrarlo, sabiduría, inteligencia, cordura? ¿O te sobra y dices, pues ahora es cuando? Y te dan la tarjeta de crédito y dices 48 meses sin intereses, ahí va. Y después a ver cómo pago, por fe. Así una vez me dijo un hermano: no, pues yo sí, la verdad me endeudé, pero por fe voy a pagar. Órale, ¿qué es eso? ¿Qué falta ahí a esa persona? Sacal,
sabiduría, inteligencia, prudencia, cordura, que es la que Dios nos da. Cuando yo guardo su palabra y la pongo por obra, Dios me da sabiduría, inteligencia, me da cordura, prudencia. Tenemos que ser prudentes. Mis hermanos, viene una crisis económica a este país sin precedentes. Al tiempo lo van a ver. Necesitamos actuar con prudencia, con cordura, con sabiduría. Por eso este tema que estamos hablando, y ya verán, vamos a tocar más temas adelante, porque para cualquier circunstancia necesitamos sabiduría que viene de lo alto. Amén. Les voy a poner un ejemplo. Yo conozco gente que gana, por ejemplo, 20,000. No estoy diciendo si es mucho o poco, pero con 20,000 tiene problemas de deudas y dice que no le alcanza. Conozco gente que gana 40,000 y está igual que la de 20,000. También tiene problemas y no le alcanza y se endeuda. Conozco gente de 80,000 que gana 80, 100,000 y se quejan y tienen deudas y dicen que no les alcanza. ¿Qué les falta a todos? Sacar inteligencia, sabiduría, prudencia, cordura. Eso es lo que falta. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios para administrar lo que Él me da, sea poco, mucho o regular. Con la sabiduría de Dios, Dios bendice e incluso puedo decirle que muchas veces multiplica. Amén. Pero necesitamos sabiduría. Si ganas 15, no gastes 20. Eso es matemáticamente lógico. ¿Saben por qué países como el nuestro viven endeudados? Porque los gobiernos gastan más de lo que reciben, se endeudan y no les alcanza. Más del 80% de los países de Latinoamérica, incluido el nuestro, viven con deudas que crecen cada año. Pero también las familias, también los cristianos, muchas veces, ay, pues tengo fe, yo lo compro y por fe. No, necesitamos tener sabiduría, cordura, inteligencia, y para eso hay que guardar la palabra y obedecerla, y Dios te va a dar sabiduría en cada área de nuestras vidas. Esa es parte de la verdadera prosperidad, que Dios me dé sabiduría para actuar en esta vida, sabiduría, cordura para administrar lo que Dios me da, para la vida cotidiana, venir y obedecer la palabra de Dios. Necesitamos sabiduría. Pero si vemos a una persona que no es sabia, que se endeuda, que gana 10, pero gasta 20, y ¿saben por qué tienen tanto éxito los predicadores de la prosperidad? Porque le hablan a esa gente, en lugar de confrontarlos con la palabra de Dios, le van a decir, no, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer el milagro. Es más, vamos a orar que en el nombre de Jesús se cancele tu deuda. ¿Los han oído? Cancelando deudas, cancelo toda deuda. Yo les digo siempre, a no ser que sean el director del banco donde deben, ¿con qué, de verdad, con qué argumentos dicen cancelo esa deuda? En lugar que le digan, debes, paga, y a pagar. Pero si les dicen, no, Dios quiere hacerte rico, y ahí caen en blandito, pues de plano, pues me meto otra deuda, al fin que Dios me va a hacer el milagro. No, mis hermanos, Dios no puede bendecir una deuda. Ya hablaremos de este tema económico en la serie, porque, mis hermanos, necesitamos sabiduría para administrar lo que Dios nos da. Repito, sea que tienes poco, que tienes mucho o regular. ¿Se acuerdan de Filipenses 4, 11 y 12, que lo hemos leído varias veces en esta serie? Fíjense lo que dice. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice en el 12, sé vivir humildemente. ¿Sabía vivir qué? Humildemente. Esto significa en pobreza. Y también dice, sé tener abundancia. ¿Saben qué significa la palabra saber ahí? Es la palabra griega eido, que significa conocer, saber, entender, comprender. Dios le dio sabiduría para vivir
en la pobreza y le dio sabiduría para vivir ¿en dónde? En la abundancia. Esa es la sabiduría de la que estamos hablando. Necesitamos sabiduría cuando hay escasez, pero también necesitamos sabiduría cuando hay ¿qué? Abundancia. Entonces, para ambos casos se necesita sabiduría, para la escasez, pero también para la abundancia. Y eso es lo que dice Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto, las pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hagas, para que tengas inteligencia en todo lo que hagas, para que tengas cordura en todo lo que hagas, para que tengas sabiduría en todo lo que hagas, sabiduría para administrar lo que Dios te da, para sabiduría, rentaré esa casa o no rentaré esta casa, compraré este coche o no compraré este coche, estudiaré esta carrera o no estudiaré esta carrera, me casaré en este momento o no me casaré, tomaré este empleo o no tomaré este empleo. Necesitamos sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin sabiduría, sin inteligencia, y muchas veces vivimos las consecuencias? Piensa en este momento, ese trabajo que tienes, ¿estás claro que Dios te guió a tomar ese empleo? Ese auto que te compraste, ¿estás seguro que Dios te llevó ese empleo, ese viaje? Para todo necesitamos sabiduría, inteligencia, cordura, entendimiento para nuestra vida cotidiana. Entonces, y tenemos que venir a la palabra y guardarla, dice aquí, y obedecerla. Los que somos varones, los que somos cabeza de hogar, ¿no será que nos ha faltado sabiduría? ¿No será que nos ha faltado cordura, inteligencia para administrar lo que Dios nos bendice? Que muchas veces decimos, no, es que no me alcanza porque sí, la vida es cara, sí, muchas cosas, pero si yo guardo y obedezco su palabra, Dios me va a dar sabiduría, inteligencia y cordura. Y eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Entonces, fíjense, ya vimos 3 significados de prosperidad. Número 1, que Dios me empuje hacia adelante, hacia sus planes y propósitos. Número 2, que Dios me haga aumentar, crecer en todos sentidos, espiritual y aún materialmente. Y número 3, prosperidad también es inteligencia, sabiduría que viene de Dios para vivir la vida cristiana y administrar lo que Dios me da. Hay otra palabra que se usa para prosperidad, pero se las voy a poner en un ejemplo bien triste. Es el ejemplo de un personaje que yo creo que es el padre de los profetas y maestros de la prosperidad. Yo creo que son descendientes de este hombre que se llamaba Micaía. Así se llamaba, Micaía. Jueces 17:13. Vean lo que dice este versículo bien interesante. Y Micaía dijo. ¿Micaía qué? Dijo. Un equivalente a declaró, expresó. ¿Qué declaró Micaía? Ahora sé que Jehová, ¿qué dice ahí? Me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Este hombre declaró y dijo algo. Sé que Dios me prosperará. Y dio un argumento, ¿por qué? Ahorita lo vemos. ¿Qué te invitan a decir estas corrientes de la confesión positiva? Tú di que Dios te va a prosperar, tú di, Dios me va a prosperar, Dios me va a prosperar, y ya por eso Dios te va a prosperar. Micaía lo declaró, dijo, sé que Jehová me prosperará. Él creía que Dios lo iba a prosperar. Aquí prosperar, fíjense lo que Dios puede hacer, que es lo que esperaba Micaía, pero vamos a ver por qué en su persona estaba muy equivocado.
Aquí prosperar en el hebreo yatab significa hacer bien. Cuando Dios te hace un bien, te está prosperando. También significa hacer feliz, estar gozoso, es parte de la prosperidad que Dios me da. Hacer acepto, próspero, gozoso, y también puede ser rico materialmente. Esa palabra es muy amplia. Dios puede hacer todo esto en sus hijos. Amén. Pero este hombre declaró que Dios lo iba a prosperar, o sea, Dios lo iba a hacer rico, próspero, gozoso, feliz. Vamos a ver el antecedente porque es muy interesante. Versículo 1 de ahí de Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba, ¿cómo? Micaía, el cual dijo a su madre, llegó con su mamá y le dice, ¿qué crees, mamá? Los 100,000 ciclos de plata que te fueron hurtados, o sea, que te los robaron, acerca de los cuales tú maldijiste y de los cuales me hablaste, ¿qué crees, mamacita? Yo los tomé. O sea, el cuate confesó una falta. Dijo, mamá, ¿te acuerdas que se te perdieron 100,000 ciclos de plata y anduviste maldiciendo a medio mundo? Pues yo los agarré, mamá. Entonces, fíjense, ¿qué reacción de la mamá? Cuando se le perdió el dinero, ¿qué hizo la mamá? Maldijo. Y la palabra habla de desear, ya me lo imagino, que se pudra el que me agarró los 100,000 ciclos de plata. Pero ¿quién se los había robado? Micaías. Pero dice la parte final, entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, primero, ¿qué hizo? Maldijo, despotricó contra el que le robó. Y ya que su hijo le dijo, pues aquí está tu lana, yo te la había robado. Bendito de Jehová. ¿Saben? Aprendiendo cosas en este versículo, hay gente así dentro de la iglesia. Cuando le van mal, ¿qué hacen? Maldicen, se quejan, le roban algo y ojalá que se le pudra el tamal, y si le quitan, lo transaron y que le vaya mal. Y cuando le va bien, ¿qué hacen? Gracias Dios, bendito. O sea, son de contentillo. Me va mal, maldigo. Me va bien, bendigo. La palabra de Dios le enseña al cristiano lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5:18. Nos enseña, dice aquí, a dar gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Y todo es todo. Esta es la voluntad de Dios para contigo, conmigo, en Cristo Jesús. El cristiano no debe andar maldiciendo a nadie, ni a políticos corruptos. Oremos y que Dios los juzgue. Esto no quiere decir que no nos damos cuenta y que no podamos ejercer derechos civiles, pero oramos por ellos, no maldecimos. Cristo dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes, a los que les maldicen, hagan bien a quienes, a los que los aborrecen, y oren por quienes, por los que los ultrajan y los persiguen. El cristiano, a diferencia de la mamá de Micaía, no maldice cuando le va mal y bendice cuando le va bien. El cristiano siempre bendice a Dios. Amén. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová cuando me vaya bien. ¿Así dice? ¿Qué dice ahí? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que hablo debe ser alabanza, y te alabo y te doy gracias. Como Job, cuando pierde sus ganados, pierde sus trabajadores, mueren todos sus hijos. ¿Qué hizo Job? Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero bueno, acá en Jueces 17:2 vemos a la mamá de Micaía que le robaron, maldijo.
El hijo, no, pues yo te los había robado, mamá. No sé por qué se los devolvió, si le remordió no sé. Pero le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y uno pues, es hermanita de la fe. Y él, versículo 3, le devolvió los 100,000 siclos de plata, que era una lana, a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿A poco no suena bonito? Dediqué el dinero a Jehová por mi hijo, pero vean lo que dice ahí, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Para qué iba a usar ahora el dinero? Idólatra, para hacerse una imagen de talla. Versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Idolatría, mis hermanos. Versículo 5, y este hombre Micaía tuvo casa de ¿qué? De dioses, tenía sus dioses, sus santitos, imagínense ahí. Y dice, además miren lo que hace, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Una mezcla de paganismo, de cristianismo. A ver, agarró a su hijo, a ver, ven para acá, hijo, ahora tú eres mi sacerdote. Hagan de cuenta que hoy alguien agarra a su hijo, a ver, hijo, desde hoy tú eres mi pastor. Ya, así, porque yo quiero. Oh, ya, mi pastor, además, mi pastor particular y personal. Sin que fuera de la tribu de Leví, sin que fuera un levita, y puso como sacerdote a su hijo. ¿Qué tipo? Y además su casa llena de dioses. ¿Sucederá esto en la vida de la iglesia cristiana de hoy? Gente que se pone pastor, a ver, iglesia, ponlo de pastor, mira, como que tiene buen rollo, ponlo de pastor, ya adelante. Mucha de los pastores que están al frente de la iglesia no fueron constituidos por Dios, llamados por Dios, preparados por Dios, los pone la gente a su contentillo. Micaía se puso su pastor personal y particular, ¿no? Hoy vemos, y seguramente ya han visto por ahí, muy famosos que se han convertido al tiempo, hay que ver los frutos, pero dicen haberse convertido a Cristo. Hay uno muy famoso que se llama, hay uno bien reciente que era como rapero. ¿Quién? Daddy Yankee. ¿Saben que ya está predicando? Yo no sé si eso no es, no lo sé. He visto cosas que, bueno, Señor, el fruto, el tiempo, vamos a esperar, pero saben que ya lo invitan a predicar cuando la Biblia dice que al frente no debe estar un neófito. ¿Saben qué es un neófito? Neo significa nuevo, fito significa conocimiento, nuevo en el conocimiento. ¿Cuántos casos hay de esos tipos? ¿Se acuerdan cuando estaban, hace varios años, se convirtió Lupita D'Alessio y su hijo Ernesto D'Alessio? Y cuánta iglesia se lo peleaban para que predicara, recién convertido, que venga Ernesto D'Alessio. Ellos, no sé qué les pasa, pero el hombre ya se divorció, ya tiene otra mujer. Qué triste, ¿no? Pues así aquí, pues, Micaías le dijo a su hijo, vente para acá, tú eres mi pastor. Pero pasó esto, versículo 7, voy a acelerarle ya porque, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era ¿qué? Ese sí era, ¿qué es un levita? Pues uno que servía en el templo, generalmente en la alabanza, pero eran servidores del templo. Dice, y que había uno joven del Belén de Judá, el cual era levita y forastero allí. O sea que el levita no estaba en donde debía estar. El levita andaba de forastero, no sé por qué, medio investigué ahí, pero no encuentro la razón, pero a lo mejor ahorita vamos a deducir la razón.
Pero el levita debería estar en Belén de Judá, sirviendo a Dios, adorando en el templo, ministrando en el templo, para lo cual Dios lo llamó. O sea, un levita, un pastor, un ministro del Señor no anda a ver dónde caigo, a ver dónde me contratan. Dice el versículo 8, este hombre, el levita, partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a donde pudiera encontrar lugar. O sea, salió sin rumbo, a ver dónde me contratan. Una vez me dijo una familia, oiga, fíjense que allá en la iglesia tenemos un cantante que quiere que lo inviten. O sea, lo promovían para que cantara por todos lados, o sea, de gira. El siervo de Dios, el ministro de Dios, sirve en la iglesia, no anda de gira. No anda de gira. Este hombre salió hacia donde pudiera encontrar lugar. Y Dios ya le había establecido un lugar. ¿Saben que en ese tiempo Dios había establecido 48 ciudades donde sirvieran los levitas? Y él era un levita de Belén de Judá, debería servir ¿en dónde? En Belén de Judá. Y dice al final, y llegando en su camino al monte de Efraín, ¿a dónde creen que llegó? ¿A casa de quién? De Micaía. Hay un dicho muy mal dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan, pero aquí Dios no tiene la culpa de eso, ¿eh? El hombre salió a ver dónde yo me lo imagino como esos cantantes pseudocristianos que andan dando conciertos, donde les paguen, ahí van, ¿sí o no? Donde les paguen, a ver, los contratas, etcétera, etcétera. O sea, se juntó uno que andaba mal con otro que estaba peor. Versículo 9. Ahí Micaía no sabe ni qué onda y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá. Por cierto, Judá significa alabanza. Y voy a vivir, ¿dónde iba a vivir? Donde me contraten, lo traduzco al español. Voy a vivir donde me paguen bien, donde pueda encontrar lugar. ¿Qué pasó? Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Aquí yo ya había puesto al hijo, ¿no? Pues ahora vio que sí era levita, pero despistado, desorientado, y dice, vente para acá, es más, yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. ¿Y el levita qué? Se quedó. Eso es lo que se llama la prostitución ministerial. Cuando un siervo de Dios se vende por dinero, prostituyen el ministerio, van a donde les paguen. Así hay predicadores, donde les paguen van. ¿Saben? Una vez un ministerio hizo una investigación de varios predicadores famosos para invitarlos a tu iglesia, a un evento, lo que cobran, mis hermanos. Cobran, te piden cierto tipo de hotel, cierto tipo de avión, y luego uno que investigaron que les dijo, bueno, mira, yo cobro tanto, pero si quieres que te ayude a levantar ofrenda ese día, me llevo la mitad. Así se las gastan. O sea, donde les paguen, ahí se quedan. Han prostituido el ministerio que Dios les ha dado, si es que Dios se los había dado, o el ministerio que creen que Dios les ha dado. Por eso digo que son descendientes de Micaía o de este levita despistado. Entonces dice el versículo 11, ¿qué reacción tuvo el levita ante el ofrecimiento de Micaía? Agradó pues al levita morar con aquel hombre. ¿Cuánto me pagas? De aquí soy. Y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote en casa de Micaía. Y entonces sí, viene el versículo 13, la declaración de Micaía. Ahora sé que Jehová me prosperará, lo creo, lo declaro y lo recibo casi. Porque tengo un levita, y ahí podríamos poner entre paréntesis, despistado, fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios, por sacerdote.
Dios estaba obligado a prosperarlo. Yatab, que significa prosperidad aquí, hacer bien, hacer feliz, exitoso, acepto, próspero, gozoso. ¿Ustedes creen que Dios lo iba a prosperar? Por tener un sacerdote. Antaño la gente creía, no sé si recuerdan, yo recuerdo, pues gente de mis abuelos hacia atrás, que si eran amigos de un sacerdote ya la hicieron en su familia. Decían, en casa no deben faltar, bueno, decían tres, pero principalmente un sacerdote, un abogado, ¿y cuál era el otro? Un buen doctor. Pero el sacerdote era importante. La gente quería, hace 30, 40, 50 años en nuestro país, si eran amigos del sacerdote, no, ya la hicieron porque estaban cerca del que supuestamente estaba cerca de Dios. Pues así yo me imagino a Micaía. No, pues ahora como tengo a este que sí es levita, aunque estaba despistado, desorientado y fuera de la voluntad de Dios, creía que Dios lo iba a prosperar, pero no es así. Entonces, ese es el cuarto significado de prosperar, que obviamente no aplicaba en la vida de Micaía. Les voy a dar un quinto significado de prosperar. Todavía hay tiempo, está más fresco que hace 8 días, ¿ya vieron? Nos mandaron una nube de parte del Señor, sabrosa. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. ¿Cuántos quieren, como dice aquí, ser prosperados? ¿Quién dice aquí que será prosperado? El alma generosa. ¿Quién es, a la luz de este versículo, un alma generosa? La palabra generosa, aquí veraka, del hebreo, habla de cuando bendices a alguien, de cuando haces el bien a alguien. Una persona generosa aquí es aquella que ve a alguien en necesidad y con la dirección de Dios, con corazón sincero, le ayuda al necesitado. En este contexto, ese es un alma generosa. Ve la necesidad y busca cómo suplirla sabiamente y desinteresadamente. Entonces, ¿quién es un alma generosa? Aquel que ayuda al necesitado. Entonces, dice aquí que el que ayuda, el que bendice, el que ayuda al necesitado, será prosperado. ¿Saben qué significa ser prosperado aquí? Es bien interesante. Es la palabra hebrea dashen. Y habla de una sensación de plena satisfacción, sentirse lleno, gozoso, gordo, pero así como de satisfacción, significa sentirse lleno de unción. Lo explico de esta manera. ¿Qué es lo que dice Dios? Cuando yo ayudo a alguien desinteresadamente, de corazón sincero, ¿cómo se siente cuando ayudas a alguien? Y saciaste una necesidad, estaba en necesidad. ¿Cómo se siente tu corazón delante de Dios? Gozoso, pleno, satisfecho. Amén. ¿Cuántos han, no para que lo publiquen en Facebook ni en el Instagram, pero cuántos han ayudado a alguien? Honestamente, no me digan que ayudaron, pero ¿cuántos han ayudado a alguien? ¿Qué se siente? Cuando ayudaste a alguien que no tenía manera de salir y Dios te usó, te dio la gracia de ayudarlo en su necesidad. ¿Cómo te sientes? Contento, gozoso. No vas y lo publicas en Facebook. Ayudé, ¿no? Como los ricos que luego un chequezote. Ayudamos a la fundación tal con $100,000. No, el cristiano de veras lo que hace su mano derecha no lo sabe la izquierda. Amén. Pero se siente gozoso. Es por eso que Cristo dijo, y lo recuerda Pablo en Hechos 20:35, al final Pablo recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesús, que más bienaventurado es que, más bienaventurado, Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando das, ¿cómo te sientes?
gozoso, pleno, satisfecho. Qué gozo se siente. Es lo que dice aquí, regreso a Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperado y el que se asare también será saciado. Esa es la prosperidad de la que habla aquí. Pero ¿saben que yo he oído este versículo con esos falsos maestros cuando piden dinero en sus eventos masivos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Si tú eres generoso con esa ofrenda, con esa semilla, con eso que vas a sembrar, aquí dice la Biblia que Dios te va a prosperar. ¿Eso dice ahí la Biblia? Claro, avariciosos dirán, entonces Dios me va a prosperar si soy generoso con este pillo, hereje, falso maestro. Claro que no. Pero vean cómo manipulan estos versículos. Si quieres ser prosperado, sé generoso, no des una ofrendita. Cuando ya vimos que ser generoso no tiene nada que ver con el diezmo ni con la ofrenda que das en tu iglesia local como una respuesta a la obediencia a Dios, a la gratitud. El cristiano, claro que diezma, ofrenda en obediencia a la palabra, pero este proverbio no habla de eso. Ese proverbio habla de alguien que bendice a otro en necesidad y que Dios lo prospera, es decir, lo hace sentirse pleno y satisfecho. Nada que ver pues con lo que manipulando estos versículos enseñan algunos. Entonces, si tú quieres sentirte pleno y satisfecho, ora con sabiduría, pero cuando veas a alguien en necesidad, hazlo de corazón sincero. Y vas a ver cómo vas a tener un gozo en tu corazón que Dios te va a dar. Amén. Rápidamente, termino con 2 palabras más para prosperidad. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Aquí prosperidad significa, es la palabra hebrea tov, bueno, buenas cosas, buen tesoro, bienes, ser acepto, acertado, agradable, ser mejor. Eso significa prosperar. Miren lo que Dios hace con una persona que hace lo que dice aquí. Vamos primero al 12. Fíjense el 12. ¿Quieres ponerme solo el 12? Fíjense, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? A ver, ¿qué es lo que nos pide Dios? Número 1, ¿qué pide? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan qué significa temor? Temer a Dios significa un respeto y una reverencia profunda al Dios que sirvo. Luego les pide, número 2, ahí mismo, que andes en ¿qué? En todos sus caminos. Es decir, Señor, yo quiero caminar por donde tú me guíes. Número 3, ¿qué pide? Que lo ames. Ahí está, lo ames. Número 4, ¿qué pide? Que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense nada más ahí en ese versículo 12, que temas a Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Saben que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de que Él no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Necesitamos aprender a servir a Dios en todo momento, y cuando venimos a la iglesia, venimos a servir, amén. Toda iglesia local siempre aqueja de esa necesidad de gente que sirva. A veces son los mismos, porque hay gente que nada más viene, se sienta, escucha, ahí se ven, o sea, como si hubieran ido a una función de cine. Venimos a servir, amén. Pastor, ¿qué se necesita? ¿Quiere que llegue temprano el próximo domingo? Quiero servir en la iglesia local donde pertenezco. Pero en toda iglesia siempre va a haber gente, hay gente que llega nada más a la prédica, hay gente que ni siquiera se para en la alabanza, llega a la prédica, termina, no saluda, no se despide, se va.
y nadie sabe. Aquí hay gente que me dice, oye, fulano es de la iglesia, no, ¿sabe cómo se llama? El gordito, el altito, pues que nunca saluda. Venimos a servir, amén. Necesitamos venir y servir al Señor. Dice el siguiente versículo 13, que es cuando manda lo siguiente: que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que ¿dónde están? En la Biblia. Y dice, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Entonces, cuando yo atiendo la palabra de Dios, guardo sus mandamientos, lo amo, le sirvo a Dios, y todo lo que acabamos de leer, Dios me da prosperidad. Es decir, lo que significa aquí, cosas buenas, buen tesoro, bienes, que no lo vamos a reducir a lo material, por supuesto, ser acepto, agradable, ser mejor a los ojos de Dios. Y entonces vamos a tener prosperidad. ¿Se parecen estos conceptos al Dios te quiere hacer rico? Dios te quiere dar la casa de tus sueños. Dios quiere darte billeteras llenas. ¿No? Hay predicadores que le hablan a un hermano, ya se la traen bien ensayada. A ver, ven para acá, abre tu cartera y vacía la cartera. Da lo mejor de ti, siembra en este ministerio y vas a ver tu cartera llena. Y ahora ¿saben qué hacen? De veras, y si no traes dinero, traes una tarjeta de crédito, aceptamos tarjeta de crédito. De veras, ya tienen sus terminales ahí. Bueno, último versículo que ya lo vimos, solo lo recuerdo, tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Se acuerdan qué significa prosperar aquí? Eudoo, que significa ser ayudado en el camino. Que Dios nos ayude en el camino, esa es la verdadera prosperidad. Fíjense los conceptos que vimos estos 2 domingos y con eso terminamos esta parte de la serie. Prosperidad es, número 1, que Dios me empuje hacia su perfecta voluntad. Prosperidad es, número 2, que Dios me haga aumentar en todos sentidos, espiritual y en su provisión también. Número 3, prosperidad, ya mi mente se le olvida, pero ya me estoy acordando. Número 3, prosperidad es, como leímos en el caso de Micaía, que Dios haga bien a mi vida. Número 4, prosperidad también es sentirme pleno, satisfecho cuando ayudo al necesitado. Pero prosperidad también es, número 5, top, que Dios haga buenas cosas en mi vida. Y prosperidad es que Dios me ayude en el camino. Esa es, mis hermanos, a la luz de la Biblia, la verdadera prosperidad. Quitemos de nuestra mente toda idea mundana de prosperidad. Amemos a Dios, sirvamos a Dios, obedezcamos su palabra y Dios te va a prosperar en el verdadero sentido de la palabra prosperidad. Porque prosperidad es también, lo veíamos esa palabra sacal, que Dios te dé inteligencia, sabiduría y cordura. Vamos a despedirnos orando y meditando en esto. Les invito a que cierren sus ojos. ¿Cuántos entienden hoy mejor por la palabra de Dios qué es la prosperidad? Cómo Dios, aunque permita dificultades, adversidades, a sus hijos que caminan en su voluntad, los está empujando hacia adelante, porque Él quiere llevarte a sus planes y propósitos. ¿Cuántos reconocen que les ha faltado sabiduría, que también es prosperidad, inteligencia, para tomar decisiones, para administrar lo que Dios le da? Si tú guardas y obedeces su palabra, Dios te va a dar sabiduría, inteligencia. ¿Cuántos hoy han entendido que prosperidad también es ayudar al necesitado y eso hace que Dios me haga sentir pleno, satisfecho,
gozoso. ¿Cuántos saben que la verdadera prosperidad es que Dios esté con nosotros y que nos ayude en el camino? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a Dios y le damos gracias por su palabra? Bendito Padre, qué riquezas hay en tu palabra. Qué diferente el concepto de prosperidad que muchas veces traemos del mundo, que muchas veces creemos y caemos por las filosofías del mundo. Pero hoy sabemos que la verdadera prosperidad es haberte conocido como Señor y Salvador. La verdadera prosperidad es que ahora tú estás con nosotros, gracias a la obra de Cristo en la cruz, quien nos amó y murió en la cruz en nuestro lugar. Hoy somos prósperos porque tú nos bendices. Hoy somos prósperos porque tú estás con nosotros. Hoy necesitamos sabiduría, prosperidad que viene de ti, inteligencia para administrar todo lo que tú nos das, para honrarte y glorificarte con todo lo que somos y tenemos. Gracias, Señor, por tu palabra, por estar con nosotros, porque nos has hecho verdaderamente prósperos. Y si hemos fallado y si hemos faltado a los principios de tu palabra, pecando contra ti, pedimos perdón, Señor, por haber mal administrado, por haber malgastado lo que tú nos das. Ayúdanos, danos sabiduría que viene de ti para administrar lo que tú nos das, entendiendo que nuestra mira debe estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que verdaderamente, Señor, en los tiempos que están por venir y aún en este país que viene una crisis económica y en gran parte del mundo, tengamos sabiduría para administrar, confiando que tú eres nuestro proveedor, que no dependemos de un gobierno, de una política económica de un país, dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti confiamos, en ti ponemos nuestras manos y lo que tú nos pides es guardar y poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí la tenemos, tu palabra, porque hoy la conocemos y hoy queremos ser verdaderamente oidores y hacedores de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.